Me siento muy honrada de recibir tus palabras, Felipe y Jaime, porque pues esto ha sido un camino lleno de búsqueda de conocimiento. O sea, hay una cosa que tenemos, personalmente lo tengo yo y obviamente lo tiene la empresa y es siempre queremos aprender, 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 aprender porque sabemos que hay un camino infinito de conocimiento en estos temas sociales, de relacionamiento comunitario y de inversión social, en el que deberíamos todos transitar y ser uno, siempre lo digo, bastante humildes en lo que reportamos, porque muy pocas veces, por lo que he visto en múltiples empresas donde hemos estado, muy pocas veces realmente o generamos el impacto que queremos o sabemos si lo estamos generando. Entonces, porque ahí hay una pregunta que es como lo que nos debe traer aquí a la discusión es, ¿realmente lo generamos, eso que decimos, o no sabemos si lo estamos generando y no sabemos medirlo, o hacemos cosas si no sabemos qué hacemos? Y a veces somos incluso muy criticados desde las áreas de relacionamiento con comunidades, inversión social, etcétera, porque, digamos, el negocio no entiende qué es eso que estamos haciendo y por qué está colocando un recurso que no se visualiza realmente nada como tal, comercial, financiero, de relacionamiento, etcétera, justamente porque consideramos que hace falta mucha más academia en el tema. O sea, creemos que no solamente hay que trabajar en educar un poco o profundizar en las áreas de relaciones comunitarias, gestión ambiental, gestión social, como se llame cualquiera de las áreas, sostenibilidad, sino que también hay que educar al negocio como tal y que el negocio empiece realmente a entender que esta es un área más, así como es importante su área de manufactura, es importante el área de relacionamiento con los grupos o con los públicos externos. Entonces, si me lo permiten, voy a iniciar la presentación. Eh, la idea es que avancemos relativamente rápido en la presentación inicial. No me quiero detener ahí, pero de todas maneras, pues hay que hacerla. Porque, listo. Entonces, la primera cosa es que me gustaría proponerles a ustedes que cuando tengan dudas, levanten la mano, registren la pregunta para que en cualquier momento, cuando vayamos haciendo las pausas y no necesariamente esperando hasta el final, podamos ir visualizando qué cosas de lo que estamos hablando requiere que tengamos una conversación alrededor del tema. Entonces, cuando hablábamos con Felipe y con Jaime, decíamos, yo era muy insistente en que teníamos que buscar un título un poco provocador y realista. Y llegamos a la conclusión de que este es provocador y realista. Y lo que hemos visto incluso es que muchas veces las empresas le temen a medir el impacto porque puede haber un desconocimiento de qué es eso y qué es lo que va a resultar. De pronto sale algo demasiado etéreo, etcétera. O las áreas que hacen la gestión social le temen a que se visualice aquello que de pronto han venido reportando, pero que no tienen la claridad de si eso que estamos reportando es realista. Por ejemplo, y vamos a verlo aquí en algún slide, cuando si hiciéramos una extracción inteligente de frases de los informes de sostenibilidad, vamos a encontrar millones de frases que hemos impactado a 3.500 personas y hemos resuelto 200 situaciones que ha mejorado la calidad de vida de nuestras comunidades y la verdad es que si no sabemos realmente eso qué significa, pues obviamente va a ser muy difícil en el contexto de un conflicto rendir cuentas. Así que estamos planteando esta presentación desde la perspectiva de lo que nos han enseñado hasta ahora y es que primero arrancamos con un reporte y después miramos si ese reporte tiene realmente relación con lo que estamos reportando, que es como arrancamos históricamente con reportes y no con procesos.
Y eso obviamente ha dejado muchísimas dudas en todo el contexto de la sostenibilidad, relaciones comunitarias, medición de impacto y demás. Pues soy Edna Rodríguez, estoy aquí con ustedes. Eh, Soy creadora de nuestra metodología, la metodología Luna. Es una metodología que registramos desde el 2018 con propiedad intelectual y es una metodología que está viva. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo con cada proceso va integrándose a la metodología y esa es la gran riqueza que nosotros tenemos y que compartimos y que nos encanta compartir en distintos escenarios. Eh, Básicamente somos una empresa que tenemos sede en Colombia, pero tenemos presencia en diferentes países, en diferentes proyectos. Este año, por ejemplo, cuando cerremos el año, vamos a hacer un balance de que estuvimos en México, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, en Colombia, y realmente todo lo que hicimos este año, casi que en su totalidad, ha sido relaciones con comunidades, diagnósticos y propuestas y mediciones alrededor del tema. Pero nuestro propósito misional va, o lo que pretende es tomar esa información que surja de los diferentes análisis o surja de la preocupación de las empresas, de sus directivos o de los mismos stakeholders o públicos externos para que podamos tener una gobernanza social, ambiental y del core del negocio, a lo cual le integremos criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, derechos humanos y que todo esto finalmente pueda ser medible y evaluable de tal manera que nuestras intervenciones sean pertinentes. Y vamos a escuchar muchas veces el término pertinencia para poder hacer, digamos, lo que se consideraría necesario para el negocio, tenemos que poner el criterio de pertinencia de tal manera que entendamos con esa pertinencia quiénes son mis stakeholders, qué esperan esos stakeholders, qué perciben esos stakeholders, dónde están los impactos hacia esos stakeholders o si no los hay y cuáles son los riesgos que esto produce. Todo esto no sería posible si no integráramos una analítica de datos. Entonces, básicamente en lo social, lo que existe es un aprovisionamiento de datos. Lo social genera datos. Alguien tiene que hacer el collect de esos datos, alguien tiene que recolectar esos datos y ponerlos en un lenguaje donde entendamos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y qué es lo que estamos logrando. Este es un mapa de dónde hemos llevado a cabo proyectos y dónde hemos llevado conocimiento. Entonces hay escenarios donde hacemos consultoría y hay escenarios donde integramos el conocimiento con otras partes o con otras, con la academia, con conferencias en diferentes lugares. En este caso hemos estado en Sudáfrica, hemos estado en Chipre, hemos estado en Canadá, hemos estado muchísimas veces en México y ha sido pues un honor conocer a Felipe e integrarnos en este tema con México que impulsa tantas cosas, pero también hemos estado en otros escenarios donde conversamos y este tema particularmente siempre es uno de los temas que son priorizados por todos los participantes. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo medimos y qué consecuencia tiene eso que estamos generando? El marco metodológico base es un marco metodológico muy simple. Desde que nació Aluna y muchos años antes de registrarla, este era el marco metodológico y a lo largo de los años no ha cambiado. O sea, básicamente tenemos a la izquierda una gestión que nosotros decimos es como el triángulo de la verdad, donde somos conscientes de los impactos, somos conscientes de quiénes son mis grupos de interés y somos conscientes de los riesgos. Y esto básicamente es lo que me da la pertinencia. La pertinencia porque mis stakeholders son internos y externos, porque los impactos pueden ser tanto hacia adentro como hacia afuera y porque los riesgos siempre en su lista de los top 10 afectarán de alguna manera negativamente el negocio. Aquí es donde está la pertinencia que me dará. Si hay un stakeholder, por ejemplo, que es alguien que da unos lineamientos de unos estándares, llamemos el GRI, ese es un stakeholder importante que persigue una cantidad de información que se consolida en un informe de sostenibilidad estructurada y su expectativa es que esa información en ese informe sea
transparente y sea trazable. Pero así también está el presidente de la asociación comunitaria, del gobierno más local, de la célula más pequeña, que también puede estar muy impactado por algún tipo de operación, polvo, humo, etcétera, emisiones, y puede también tener una buena o una regular relación conmigo y por lo tanto podría ser un generador de riesgo. Entonces, esto nos obliga a pensar siempre en la responsabilidad que tenemos sobre los impactos, en la mitigación de los riesgos y en el alineamiento de las expectativas. Digamos que aquí sostenibilidad tiene el gran tema de estándares, o sea, ¿a qué nos estamos alineando? Y solamente teniendo esta pertinencia y conociéndola y siendo conscientes es que podremos definir qué es lo que debe ir en nuestro portafolio de inversión social, programas, proyectos y acciones, qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a comunicar. Básicamente, si pensamos en este taller, estamos hablando de medición, monitoreo y evaluación, pero yo no podría hacer una medición, monitoreo y evaluación si no la comunico, y eso tampoco lo podría llevar a cabo si no tengo un portafolio que está estructurado de tal manera que yo puedo seguir una tendencia de un indicador por años, por meses, por trimestres, que puedo estar reportando mis avances o mis retrocesos, que puedo estar poniendo creatividad en campo para que ocurra, esperando que ocurra algo positivo, y si ocurre, esto me da aprendizaje, y si no ocurre, pues también me lo da aprendizaje, y me lo dará ¿por qué? Porque o se me materializó un riesgo, o se fracturó mi relacionamiento, o hubo impactos que nunca tuve en cuenta y entonces este portafolio estuvo incompleto o requiere una actualización. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es un proceso vivo, es un proceso permanente. Muchas veces llegamos a clientes que hacen el ejercicio una vez y cuando volvemos o cuando llegamos, vemos que ese ejercicio lo hizo hace 2 años o lo hizo hace 3 y que está ejecutando un portafolio que no está escrito y que la vigencia de la información que se está generando está atrasada, o sea, no hay datos que estén actualizados a la situación social, a la situación geopolítica, a la situación sociopolítica, a las nuevas regulaciones o a los nuevos estándares. Entonces, evidentemente, no podemos jamás plantear este proceso sin tener necesariamente visualizados y actualizados nuestros mapas de pertinencia. ¿De dónde viene la pertinencia para que nosotros realmente podamos tener una medición, un monitoreo y una evaluación efectiva? Entonces, aquí vienen unos conceptos clave. Estos conceptos clave, básicamente hemos llegado a la conclusión de que lo que hacemos lo podemos agrupar en 5 cosas. Lo podemos agrupar en un capital de infraestructura. Supongamos nosotros generamos adecuaciones a escuelas, construimos una cancha de deportiva, eh, generamos o aportamos para que se construya un centro comunitario. En lo ambiental, reforestamos, hacemos una gestión de disminución de gases de efecto invernadero, queremos volvernos carbono neutro y entendemos la forma como lo estamos haciendo y lo estamos midiendo. En lo económico, los impactos económicos, pues obviamente de lo que estamos llevando a cabo, tanto en esa generación natural de empleo que se da por efecto de la misma presencia de la compañía, que es necesario y requerido, pero también por otras dinámicas económicas que se dan de manera natural o se dan impulsadas por el negocio. Entonces, hay un concepto importante, ¿qué es lo que se está dando de manera natural y qué es lo que estoy impulsando? Y eso va a ser muy relevante para cuando reportemos. En el capital social podemos hablar de nuestros empleados, podemos hablar de la equidad de género, o podemos hablar de la salud, o podemos hablar de la educación. Y en el capital relacional, básicamente es donde integramos todo lo que tiene que ver con una armonía en las relaciones con todos nuestros grupos de interés, que esa armonía en las relaciones también requiere una inversión.
porque si yo quiero tener relacionamiento con todas las autoridades que son relevantes, pues obviamente voy a necesitar unas inversiones que no necesariamente están dadas en proyectos, pero sí en capital relacional. Ese capital relacional es el diálogo, la búsqueda de la confianza, la comprensión de las necesidades y posiblemente también la interacción con uno que otro proyecto que tenga interés, en el que tengamos interés como organización y en la región o la localidad también lo tenga. Y ese proyecto puede terminar entonces quedando en un proyecto de infraestructura, en un proyecto ambiental, económico o social. Entonces, normalmente estas inversiones sociales y ambientales ocurren de dos maneras. Hay unas obligatorias y hay otras voluntarias. En el contexto de lo obligatorio, dependiendo del país, es más o menos riguroso el proceso de recolección de información y de reporte a la autoridad ambiental. Por lo tanto, ya sea poco, mediano o grande o maduro el proceso de recolección de información de inversión social y ambiental obligatoria, va a ser necesariamente mucho más robusto que aquello que hago de manera voluntaria. Y lo voluntario es aquello que hago por efecto de un impacto que seguramente no visualicé y no quedó integrado en una licencia ambiental, pero lo tengo que resolver porque me puede estar generando algunas complicaciones, puede estar dado por un tema de riesgo, entonces genero alguna inversión social voluntaria que no está en lo obligatorio o que complementa lo obligatorio con la búsqueda de reducir un riesgo o puede estar también en el contexto de la búsqueda de alguna contribución porque los stakeholders me interesan y hay algún tema relevante para los stakeholders con los que yo quiero interactuar. Básicamente, esta inversión social y ambiental obligatoria y voluntaria va a definir la intencionalidad de las empresas y va a ser el principal instrumento de diálogo multi-stakeholder. Pero la pregunta que viene aquí es, ¿cuál es el balance? Entonces, si nos vamos a una situación hipotética donde tenemos unos componentes básicos que son, este no es hipotético, este digamos es lo que existe. Básicamente, cuando hablamos de medición de impacto, hablamos de dos componentes básicos. Hablamos de una línea base que básicamente, si yo no hago línea base, es muy difícil que comprenda el territorio. La única manera de comprender a mi vecino es conociendo a mi vecino. La única manera de enamorarme de mi futuro esposo es conociendo a mi futuro esposo. Es decir, la única manera de entender un territorio es dialogando con el territorio. Pero no solamente a través del diálogo se conoce, también hay unos diagnósticos que debo hacer que me interesa conocer, porque posiblemente si yo solamente genero espacios de diálogo, posiblemente voy a tener espacios donde o tengo múltiples quejas que no voy a entender o voy a tener múltiples peticiones que no voy a saber por qué las piden. Entonces, siendo la línea base la única manera de comprender un territorio, allí es donde en ese proceso tengo el momento perfecto para entender expectativas, percepciones, necesidades, capacidades, riesgos y oportunidades. Y me generan datos para que posteriormente con mis intervenciones yo pueda hacer un contraste y determinar si antes era A y ahora es A', ese delta de A A', ¿qué es? ¿Y por qué se debió? ¿Fue por mi programa? ¿Fue por mi proyecto o fue por el portafolio en general? Pero esto requiere métodos. Esto no es sencillo. Recoger una línea base y medir impacto no es un proceso sencillo. Es un proceso que varía dependiendo de si yo quiero hacer una intervención focalizada. Por ejemplo, comprendí mi territorio y ahora sé que lo más importante va a ser eh, contribuir al tema de la educación o al tema de agua. Entonces tengo una inversión focalizada y ya sé con qué método quiero levantar particularmente una línea base para ese proyecto donde voy a intervenir. O jamás he levantado esta información y la línea base me va a dar una vista general
donde yo a partir de esa vista general voy a descubrir qué es lo que debo formular y por qué razón. Tiene unos componentes que son los que visualizamos siempre. Una línea base tiene una demografía, tiene el contexto de cómo son las viviendas, cuál es el nivel educativo, cómo está el tema de salud, cuál es el contexto económico, cómo está la infraestructura, cómo está el contexto de los derechos humanos. Y aquí tengo un paréntesis muy importante y es que a partir del 2024, para quienes hacemos informe de sostenibilidad, el tema de derechos humanos se convierte en obligatorio. Por lo tanto, la gestión de los impactos que veíamos en el slide anterior tiene que tener adicionalmente una vista de derechos humanos. Y eso hay que empezar a hacerlo hoy para poder tener esa información recolectada en 2023. Cierro paréntesis. Componentes. Entonces, ¿cómo están los derechos humanos? Contexto cultural y entre otros. Es muy diferente hacer una aproximación a una comunidad rural, a una comunidad urbana o a una comunidad rural étnica. Y debería poder, a partir de la línea base, segmentar. Entonces, ¿cómo están las mujeres? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los grupos étnicos? ¿Cómo está la geografía? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento, por ejemplo, de todos los proyectos que se han llevado a cabo para poder pasar a la medición de impacto? Si la línea base es la única manera de comprender un territorio, la medición de impacto es la única manera de rendir cuentas. Esta es una frase que espero que les quede a ustedes como uno de los aprendizajes principales. La línea base es la única manera de comprender un territorio y la medición de impacto es la única manera de rendir cuentas. ¿Por qué? Pues porque tenemos patrocinadores interesados, participantes, beneficiarios objetivo que están dentro y fuera de la organización y que quieren conocer qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo tengo un conflicto con una comunidad y puedo, supongamos, ir a conversar con la comunidad y podría llegar a decirles que gracias a nosotros han cambiado condiciones de vida de manera positiva, lo primero que alguien va a decir es, dígame en qué. Porque posiblemente si estamos en conflicto, me van a decir, a mí solamente me han generado daños. Y lo he visto en múltiples situaciones. Ahora, si yo tengo los datos, si tengo la línea base, si tengo buenos proyectos, si tengo buena ejecución y he logrado aquello que se vuelve irrefutable, pues obviamente esa sesión transcurriría de una manera distinta. Porque si buscamos la resolución de un conflicto por percepción, nunca lo vamos a hacer. La resolución de un conflicto siempre lo vamos a solucionar a partir de la evidencia. Entonces, es la única manera de rendir cuentas y deben existir datos de base para ser contrastados luego de una intervención. Pueden estar agregados o distribuidos. También tiene unos métodos, varían dependiendo del tipo de intervención. Hay baterías de indicadores, hay metodologías específicas, por ejemplo, SROI es una metodología. Hay métricas, por ejemplo, IRIS es una batería de métricas, o hay simplemente métodos que siguen múltiples procesos donde yo puedo hacer una medición de impacto en diferentes ámbitos, entendiendo qué es lo que ocurrió con los proyectos. Y tiene los mismos componentes de una línea base y debería permitir una segmentación igual. O sea, yo debería saber si mi proyecto estaba focalizado en los niños, qué ocurrió en los niños. ¿Pasó mejor en los niños que en las niñas? O si es un proyecto de jóvenes, los jóvenes lograron esa inclusión financiera o esa generación de ingresos sostenible. ¿Y a quiénes fue a los que mejor les fue? ¿A los jóvenes de 18 a 25 o a las mujeres de 25 a 30? ¿Les fue mejor a las madres cabeza de familia o le fue mejor? Me explico, es decir, yo debería poder tener toda esa data para poder realmente rendir cuentas y saber que aquello que era mi intención ocurrió o que aquello que era mi intención no ocurrió y también saber por qué no ocurrió, porque de pronto no visualicé algo en cualquiera de las etapas pasadas.
Evaluar significa contrastar resultados esperados con resultados observados. Eso es evaluar. Requiere analizar las intervenciones directas y los fenómenos o intervenciones que han sumado o restado el proceso. Si tuviésemos, de hecho, el cambio climático es un fenómeno. Si mi intervención directa se ha visto afectada por el fenómeno del cambio climático, tengo que ser capaz de aislar el cambio climático y aislar mi intervención para saber realmente en qué contribuí o en qué no. O puedo tener 3 o 4 compañías que intervienen sobre la misma comunidad y entonces entre todos sumamos, pero no me puedo atribuir el 100% del resultado, ¿m? Porque hay intervenciones que han sumado o incluso han restado el proceso. Debemos planificar desde la formulación y desde la planificación cuándo será pertinente una medición. Ahí hay una redundancia que no lo es. Tenemos que planificar cuándo es pertinente una medición. Yo puedo tener proyectos que pueden tener cambios pequeños o datos importantes que necesito recolectar mensualmente. Pero no todos van a ser mensuales. Necesito saber cuándo debería ser pertinente recolectar 1, 2 o 10 o 15 datos de manera trimestral. ¿Cuándo semestral o cuándo anual? Dependiendo del horizonte de la intervención y de la capacidad que tiene esa intervención de generar transformaciones desde las cuales quiero tener una evidencia. Por lo tanto, siempre debo soportar las evidencias en datos duros. La información cualitativa la podemos obtener, pero siempre debería integrarse a una búsqueda de datos duros. Entonces, esta es nuestra inversión social y ambiental y normalmente esto es lo que ocurre, que tenemos múltiples proyectos distribuidos en todos los capitales, como los nombramos nosotros. Algunos son proyectos y algunos son acciones. Entonces, en este caso, digamos que aquí vemos que está el proyecto de gestión integral del agua, supongamos, pero también está el proyecto de mejoramiento de infraestructura comunitaria, escuelas, pero también está el proyecto de bilingüismo inglés para los niños y niñas entre tales y tales años, pero también está el proyecto de inclusión laboral o de reconversión laboral si estoy haciendo un cierre de operaciones. Pero también hago actividades. Todos los diciembres entrego unos kits escolares o todos los días del niño hago una fiesta para los niños o el Día de Madres hago una celebración de madres. Esas acciones que muchas veces son mucho más que los proyectos, tenemos que poder saber cómo quitarlas para que no me generen ruido en la gestión de la información. Porque un kit escolar aporta un valor mínimo, pero lo aporta, pero no necesariamente mejora la calidad de la educación de un niño. Una fiesta de madres genera un momento de alegría y de compartir y mejora o integra un poco en el relacionamiento a las comunidades con los patrocinadores, pero no transforma la vida de las mujeres que hacen la celebración de madres. Entonces tenemos que entender dónde realmente hay transformaciones y dónde no. Cuando les decía, puede ser que sea como el anterior o puede ser que sea como este, muchas veces hemos visto que hay muchas más As que Ps. Entonces el portafolio de inversión social realmente no tiene un balance. Si lo que yo espero es contar la historia y esa historia espero que sea positiva, porque la inversión social que yo digo que hago y ambiental, quiero decir que cambia vidas y que mejora condiciones de vida y que mejora estándares de vida y todo esto que va detrás y que le aporto a los ODS, etcétera, etcétera, debería evitar mezclar las As con las Ps. Entonces, si los Ps son los generadores de impacto, perdón,
Se me fue porque las otras también iban a caer, entonces voy a dejar que caigan. Si los P son los generadores de impacto y las As también, porque puede haber una actividad que me genere un dato. Por ejemplo, hay una actividad, voy a hacer una capacitación. Yo puedo definir en esa generación de datos cuál es la reducción, cuál es el porcentaje, cuál es el número de capacitaciones, cuál es la tasa de cambio, cuáles son los más recursos que llegaron, cuáles son el número de árboles sembrados, cuál es la transformación en el contexto educativo, cuál es la transformación en más capacidades para una reconversión productiva, para mejorar la nutrición, cuáles fueron los kilómetros de vía o cómo se mejoraron los ingresos, o cuántas reuniones tuve o cuántas capacitaciones tuve o cuál fue el número de asistentes. Si se dan cuenta que hay una mezcla entre diferentes tipos de datos que me permiten más adelante construir indicadores, pero por sí mismos no necesariamente son indicadores directos de mi intervención. Ya aprendimos que necesito hacer una línea base, comprender el territorio, medir impactos para rendir cuentas y saber dónde realmente hay una transformación directa o una transformación indirecta y dónde hay otros que también hacen transformación. Así que esta vista no está necesariamente completa y por eso el proceso implica la medición, este es nuestro slide anterior, implica que esos datos lleguen a un proyecto de medición y que ese proyecto de medición sea el encargado de generar información a los múltiples grupos de interés que están interesados en visualizar esa información y verla si es útil, si tiene sentido, si sirve para aprender, si hubo desperdicio, si fue o no fue pertinente esa inversión, si es motivadora para las partes y es todos los actores, beneficiarios, patrocinadores, observadores, etcétera, si genera una mejora en el relacionamiento, si mitiga riesgos y si refleja la responsabilidad de la empresa. Entonces, aquí hay un punto que yo propongo y es, no busquemos medirlo todo nosotros en cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque si además tenemos un portafolio atomizado que supongamos no está claramente definido y empezamos a medir y mezclar datos, pues obviamente no vamos a tener la capacidad de medir y evaluar si un niño que tuvo un kit escolar, ese mismo niño asistió a un proyecto de educación ambiental, ese mismo niño hace parte de unos promotores ambientales y está aprendiendo cómo restaurar algún tema de un ecosistema, pero ese niño también tiene un proyecto de seguridad, es objeto, digamos, hace parte de un proyecto de seguridad alimentaria y ese niño es el hijo de una emprendedora de un proyecto de calabazas. Ese contexto de correlación es imposible de lograr mientras no tengamos un proyecto de medición que integre toda esta argumentación de la que estamos hablando. No sé si hasta aquí ustedes tienen preguntas, Felipe, no sé si paramos un momento porque sé que ha sido mucha información o cómo piensas, Felipe, que llevamos las preguntas al final. Sí, Edna, yo creo que podemos continuar con tu presentación. De cualquier manera, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, nos los puede hacer a través del chat y con mucho gusto lo vamos resolviendo. Pero creo que sería interesante poder tener como todo tu panorama. No sé si quieres continuar. Listo. Entonces, tenemos una intencionalidad, tenemos unas inversiones, a veces esas inversiones nos generan desperdicio, a veces nos generan impacto, pero son múltiples intervenciones, además de muchos ámbitos de conocimiento. No es lo mismo hacer un proyecto de gestión integral de agua que hacer un proyecto de infraestructura para construir un centro comunitario. Son proyectos que son muy diferentes, pero siempre tengo que buscar la correlación y buscar si era pertinente o no lo era y si realmente está resolviendo
aquello que yo quería resolver. Eh, entonces, paso uno, ¿qué tenemos que tener? Una línea base. La línea base puede existir o la puedo reconstruir. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a un territorio, reconstruir el pasado, ponerle la capa a los proyectos o las intervenciones que se hicieron y medir en qué momento están hoy. Entonces, si tengo que reconstruir una línea base, en el mismo momento mido cómo estaban. Entonces, yo podría hacer, no sé, una encuesta donde busque información, supongamos que estamos en un proyecto productivo. ¿Usted antes a qué se dedicaba? Esa es una pregunta. ¿Usted producía este producto que está en este momento haciendo a través de nuestro capital semilla? Si ese producto era el mismo o no, cómo ha mejorado su situación. Y ahí sí viene una parte muy relevante metodológica. ¿Qué es lo que quiero yo averiguar con la intencionalidad? ¿Qué como experto sé que puede ocurrir si una familia mejora los ingresos y está con una madre cabeza de familia? Eso lo podemos definir desde la experiencia y lo que vamos es averiguar si este proyecto realmente bajo esos supuestos o esas hipótesis termina siendo lo que queremos medir o si no lo fue, cómo se dio el dato. Tengo que tener en cuenta los elementos socioculturales. ¿Qué temas quiero conocer? ¿Dónde quiero visualizar más? Por ejemplo, a veces tenemos 10 o 15 comunidades en las que vamos a buscar información. Suponte vamos a Guatemala y estuvimos hace 3 semanas y trabajamos con 90 comunidades y alrededor de otros 25 grupos de interés, pero queremos saber de estas 10, en estas 10 y en estos 3 actores, ¿qué está pasando? Entonces, esto me va a permitir entender y estructurar el proceso de la construcción o de la reconstrucción de la línea base y dónde puede haber o no desperdicio de recursos, qué tipo de levantamiento debo hacer, puede ser virtual, presencial o combinación. Vamos a requerir encuestas, vamos a requerir entrevistas o grupos focales. Estarán disponibles todos los datos. Vamos a ir, vamos a viajar por todas las geografías. Hay alguna restricción de seguridad, hay una restricción ambiental, hay una restricción sociocultural. Por ejemplo, en Guatemala estuvimos haciendo levantamiento en lengua quechí, que es una lengua maya. ¿Qué tuvimos que hacer? Llevar traductores. Y todo lo que construimos, lo construimos tanto en español como en quechí. ¿Qué indicadores se requieren obtener? ¿Qué tipo de tecnología vamos a usar? Lo hacemos a través de, nosotros normalmente usamos Orbis.io, que es la plataforma más importante a nivel global, más madura para generar encuestas y registrar información. La usa Banco Mundial, Rockefeller Foundation, etcétera, y es una plataforma donde nosotros hemos llevado hoy a una madurez nuestros instrumentos que nos permiten usar los mismos instrumentos muchas veces con algunos ajustes o con algunas mejoras que requiera el cliente. La metodología de un levantamiento de línea base es que eso es un proyecto. Es el proyecto de la línea base. Y si es una reconstrucción de una línea base, tengo que saber qué intervenciones se hicieron para poder indagar, buscar e identificar los datos y traerlos que tienen relación con aquello que ya hice. Pero si adicionalmente a lo que ya hice es importante para el patrocinador conocer qué ocurre, entonces tendré preguntas muy cerradas o preguntas muy abiertas. Tendré una intervención muy participativa para indagar, pero también tendré unos grupos focales con información muy propia de las intervenciones para saber cuál ha sido ese tránsito hacia el impacto. Aquí no me voy a quedar, este es bastante detallado, pero básicamente es lo que les estoy contando. Y el paso 2 es medir el impacto, que ya sabemos que medir para rendir cuentas, para aprender, para entender eh, qué tipo de intervenciones se han realizado
y cómo se han realizado. ¿Qué baterías de indicadores entonces en una medición, en una línea base me voy muy abierto posiblemente, en una medición de impacto me voy mucho más cerrado buscando que las intencionalidades queden definidas en una batería de indicadores sobre la cual voy a indagar? ¿En qué contexto levantaré la información? Si tengo algún elemento sociocultural a tenerte en cuenta. ¿Qué temas son prioritarios conocer? Por ejemplo, a veces nos gusta incluir dentro de las encuestas un pequeño índice de percepción. Entonces, además de entender un contexto de situación social, ambiental, económica y de infraestructura, también me gusta ver en una línea base, en una medición de impacto, cuál es la percepción, de cuál es la confianza, cómo ven a la empresa, eh, qué tanto conocen de lo que hace la empresa, qué tanto la empresa les rinde cuentas, qué expectativas tienen frente a B o C, y eso pues produce una información absolutamente rica para las organizaciones. Lo otro es lo técnico, cómo será la estructura, qué tipo de levantamiento, lo mismo virtual presencial, qué restricciones, los indicadores que espero obtener, la tecnología, a quienes les presentará ese resultado y qué espera la organización obtener como resultado de una evaluación de impacto. Y este nuevamente es un proyecto. Entonces tenemos el proyecto de medición de impacto, le integramos todos sus componentes y construimos un informe que no es el informe final definitivo, sino que es el inicio del proyecto de la medición de impacto. Este será el primero, pero serán periódicamente muchos más con el cual haremos este ciclo múltiples veces y pues claramente cada vez será mucho más sencillo medir porque hemos aprendido, hemos focalizado más las intervenciones, tenemos mucho más cerrados nuestros públicos y si hay algo que sale, que surge un nuevo proyecto, pues haremos el proceso nuevamente de comprensión en detalle. Aquí quería traerles una presentación muy corta del SROI, porque ahí siempre que vamos donde un cliente, últimamente ha pasado mucho que los clientes dicen, es que yo quiero medir el SROI, y lo que nosotros les decimos es, perfecto, midamos el SROI, pero entendamos que el SROI se alimenta de datos. Entonces, yo solamente puedo, y esto es un concepto muy particular de Aluna, si yo lo que quiero es tener datos que sean irrefutables, mi SROI debe ser irrefutable con la evidencia que se recolecte. El SROI es la medición del cambio en el contexto socioeconómico y ambiental, partiendo de un proceso de monetización de efectos y transformaciones ocurridas o que van a ocurrir en personas o organizaciones que lo van a experimentar o lo experimentaron. Básicamente lo que busca es cuantificar los resultados sociales en términos monetarios y permite calcular el ratio costo-beneficio. Por ejemplo, cuando tenemos una empresa que la vicepresidencia financiera pregunta, ¿yo por qué estoy invirtiendo en esto y esto aquí en qué me retorna? La vicepresidencia financiera no está pidiendo el SROI de afuera, sino el SROI de adentro. Es decir, yo quiero saber por cada peso que pongo, cuántas menos interrupciones tengo. Por cada peso que pongo o por cada dólar que pongo, quiero saber cómo se incrementa mi reputación o cómo se mitigan mis riesgos o cómo tengo más áreas para trabajar. Entonces, así como lo podemos ver hacia afuera, que digo, por cada dólar que coloco afuera, me renta 3 de valor social, también lo puedo ver hacia adentro. El SROI tiene dos tipos, un evaluativo, que lo miro hacia atrás, y un prospectivo es hacia adelante. Los principios del SROI es que se involucran los stakeholders, que entender qué cambia, valorar lo importante, incluir lo esencial, no reivindicar en exceso, y eso lo repito muchas veces, ser transparente y comprobar el resultado. Aquí hay un pequeño ejemplo que voy a hacer muy rápido y es, supongamos que hay un proyecto donde nosotros estamos buscando disminuir una tasa de reincidencia de delitos no escarcelables en jóvenes de entre 18 y 30 años en una comunidad. Voy a hacer un proyecto. Todos sabemos que las cárceles, sobre todo en Latinoamérica, tienen
tema muy fuerte de hacinamiento y en las situaciones que hacen que los jóvenes que ingresan a las cárceles posiblemente reincidan y reincidan y reincidan. Y eso obviamente es un costo para el Estado, es un costo para nosotros los ciudadanos y obviamente es un costo sub- subvalorado en términos de seguridad social. Entonces, nuestro alcance en este ejemplo es que estos jóvenes reclusos de la cárcel Y, que finalizan condena en los siguientes 6 meses, van a estar en desarrollo de competencias para el empleo y el emprendimiento, van a tener apoyo psicosocial, van a entender y conocer oficios con oportunidades de mercado y otras. Tenemos $1 millón para el presupuesto, lo vamos a hacer en 24 meses y vamos a buscar diferentes indicadores. ¿Cómo se incluyen productivamente? Tasa de inclusión productiva, es decir, cómo vuelven a ser parte de una economía donde pagan impuestos, tienen un empleo, tienen todos los pagos a la seguridad social, pensión, etcétera. ¿Cuál es la duración permanencia en la actividad formal? ¿Cómo incrementan sus ingresos? ¿Cómo mejoran sus activos familiares? ¿Y cómo mejora como un impacto indirecto o tangencial o a partir de la deserción escolar en los hijos de estos jóvenes? Porque los hijos de los reclusos normalmente desertan porque terminan teniendo que mantener a la familia o entran a la delincuencia también. Valores de referencia, esto es un valor hipotético. El costo de mantenimiento en cárceles, los costos judiciales, la pérdida potencial y productivo, la pérdida de impuestos, otros efectos negativos, y se estima que un año de cárcel de una persona joven equivale a $30.000. Eso es un dato hipotético. Y nuestros jóvenes son 350 jóvenes. Esto es muy importante en todo lo que es medición de impacto y por qué hacerlo. No hay que temerle, pero hay que ser muy claros en que la atribución finaliza. O sea, yo tengo que saber hasta qué punto voy a atribuirme los cambios y si eso tiene un periodo donde después simplemente por la misma dinámica social se empieza a diluir o porque llegan otros actores e hicieron un ajuste en lo social donde yo ya perdí mi intervención. Entonces los años atribuibles o el periodo atribuible es muy clave. El resultado es que el 60% de los jóvenes del programa no reincidieron, el 25% reincidieron a los 2 años y el 15% reincidieron una vez obtuvieron la libertad. 20% obtuvieron un empleo formal, 15% crearon un negocio y permanece su negocio. Del total de negocios creados, un 30% genera en promedio 2 empleos, el 25% realizan actividades informales, aunque mantienen ingresos sostenidos alrededor del 70%, en el 70% de un salario mínimo, y hay un 40% que perdimos. Desconocemos qué pasó. 5 años atribuibles, y este es el cálculo que no me voy a ir en el detalle, pero aquí tuvimos de 350 jóvenes, el 60% tuvo 5 años de no reincidencia. La valoración anual, recuerden que habíamos puesto un valor hipotético, que todo esto sumaba $30.000. Entonces, en este resultado son los 30.000 por este valor. Estos son 25% y un 15% reincidieron una vez obtuvieron, o sea que aquí no se dio el efecto. Se puede hacer una suma realmente del ahorro a la sociedad total generado por los beneficios, y esto es un dato que ya viene del cálculo de los impuestos, de los ingresos, de toda esta información. El valor de la inversión fue $1 millón, por lo tanto, me rentó 51 veces lo que yo estimé en un principio. Más allá de querer que ustedes comprendan todos los datos que están detrás de esto, es que visualicen que hacer una medición de impacto es un proyecto y que no surge simplemente por un acta de asistencia donde sé que asistieron, permanecieron, hicieron algo con aquello que yo promoví y después eso terminó en mejora de calidad de vida. Aquí están los datos en detalle de esos cálculos, pero tengo que obtener la evidencia. ¿A través de qué? A través de componentes de interés. Siempre voy a medir qué pasó en el hogar, qué pasó en el negocio, qué pasó en la institución,
¿O qué pasó con los colectivos y asociaciones? Esos son mis grandes grupos de medición. Eh, y las personas, obviamente. Tengo que saber cuáles son las temáticas que incluyo y cuáles no. De pronto, si no estoy haciendo absolutamente nada alrededor de la salud, pues ¿para qué mido la salud? Más allá de conocer un contexto, si no tengo una línea de salud, pues posiblemente simplemente mido algo muy pequeño, muy de contexto, pero no voy a ir al detalle. Eso quiere decir que no necesariamente todas las temáticas van en los mismos niveles de profundidad, ni todos los indicadores van a ser los mismos siempre. Personalmente, siempre generamos a partir de esta medición una materialidad que puede convertirse en un insumo para una doble materialidad en un informe de sostenibilidad. Pero también puedo medir el nivel de progreso social, el nivel de inequidad de género, las debilidades y oportunidades que existen para un desarrollo económico, la situación de la pobreza en pobreza multidimensional, cómo está el Estado o cómo se ha dado el estado de vulneración de los derechos humanos y si la empresa tiene alguna responsabilidad o no la tiene en esa vulneración de derechos, cuáles son los criterios técnicos que voy a tener que incluir. Y básicamente es un proceso donde recolecto y analizo la información, planifico los instrumentos, ejecuto el trabajo de campo, hago analítica de datos. Si quiero integrar el SROI, solamente lo incluyo cuando tenga datos. No parto del SROI sin datos. Analizo riesgos y oportunidades y genero un informe definitivo. Y eso lo que busca es que tengamos diferentes entregables, si se dan cuenta es la misma presentación, pero básicamente vamos a tener un análisis de contexto, unos instrumentos creados, unos, unas bases de datos, una analítica de datos con un mapa georreferenciado, siempre hacemos georreferenciación, con un SROI, con un mapa de riesgos y oportunidades y con un tablero de línea base y medición de impacto que ahora pues estamos generando todo en Power BI, donde pueden hacer la segmentación que quieran. Y eso es muy importante, porque yo quisiera ver cómo está la comunidad X con el proyecto Y, pero de pronto otro stakeholder quiere saber cuáles son los proyectos de mayor inversión y cuáles son los resultados o los efectos o los impactos de esos proyectos donde más he invertido, porque no necesariamente donde más invierto es donde más impacto hay. Eh, Así que finalmente, pues esto tiene que ver es con una información que nos permita mejorar. Estos son extracciones de algunos informes de sostenibilidad. X, aquí no están en general, pero deberíamos tratar de mejorar estos datos. Por ejemplo, hay un informe que dice número de voluntarios, número de horas donadas, número de beneficiarios, pero tú le haces doble clic al número de beneficiarios y no hay más. O sea, hubo 31.000 beneficiarios que ¿qué pasó con ellos? No, fueron beneficiarios, estuvieron, pero no sé nada más. Y fueron más que los que hubo en 2020. Entonces, si yo tengo datos de 21, o sea, si hay 10.000 beneficiarios más, yo quisiera saber qué pasó con estos 21. ¿Son los mismos que subieron 10.000 más? ¿Hay un cambio? ¿Qué pasó con esos datos? Número de asistentes, horas de formación, inversión en formación. ¿Para qué me sirvió esa formación? Número total de trabajadores del personal de seguridad que asistieron a temas de derechos humanos. Porcentaje de personal de seguridad que ha recibido esa formación. Eh, ¿Y por qué yo le atribuyo todo esto a estos 6 ODS? ¿En qué meta realmente yo estoy generando impacto y en qué no? ¿Para qué me sirvió el programa de asistencia empleado para colaboradores directos? ¿O para qué me sirvió el programa de asistencia del empleado con 440 consultas que supuestamente mejoraron el bienestar? Es decir, siento que aquí es donde están múltiples ejemplos donde si aquí hubo todas estas compras locales que fueron pues mucho dinero versus compras nacionales, ¿qué pasa con estos proveedores locales? ¿Crecieron, no crecieron, incrementaron los empleos? ¿Qué pasó con sus hogares? ¿Qué pasó con su región? Eh, Eso es medir impacto.
Entonces ya para ya ir finalizando, eh, hay un retorno de la inversión social al entorno, hay un retorno de la inversión social al negocio y hay unas mediciones cruzadas, que básicamente lo que esperamos es que se integren con cada uno de estos elementos. La gestión de los impactos, las expectativas, la capacidad de crear valor al entorno, de comunicar asertivamente, de mejorar el posicionamiento de la compañía, de evaluar y redireccionar estrategias, de medir, de gerenciar riesgos, de utilizar la historia y entender tanto a los públicos internos como externos. ¿Cuál es la oportunidad? Llevar a cabo un proyecto que mida el impacto de los diversos proyectos, integrando alcances, intenciones, realidades, datos y producción de información. Dejar el hemos impactado a por hemos impactado con y como consecuencia se ha mejorado, reducido, incrementado tal cosa. Asegurar que el efecto es atribuible. Si no lo es, focalizar para mitigar el efecto de un potencial greenwashing. Asegurar que el efecto es atribuible. No todo lo que hacemos es atribuible. Y crecer en la formulación y la capacidad de ejecución de los proyectos para que sean generadores de datos para el collect, perdón por el typing ahí, en la medición del impacto. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Estoy atenta entonces a las preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, Edna. Tania, tenemos ahí un espacio para preguntas, respuestas y comentarios a Edna. Si nos haces favor de moderarlas, muchísimas gracias. Y bueno, pues Edna, primero agradecerte. De verdad que ha sido una plática bastante interesante, sobre todo porque muchas veces las empresas, yo ahora que estoy en la parte de responsabilidad social empresarial, normalmente no focalizan parte de de sus esfuerzos, perdón, en generar toda esta data, que sí es muy importante. ¿No? Y entonces luego tienes, lo digo porque he platicado con socios de Aliarse que están sobre todo en las pymes, y muchas veces tienes una desconexión entre quien ejecuta y quien es directivo, porque el directivo no le ve el valor agregado a la responsabilidad social, justamente porque no ve este retorno de inversión social, ¿no? Entonces piensan a veces que es meramente hacer acciones filantrópicas. Hola. Te perdimos, Tania. Sí. Bueno, si quieren, en lo que recuperamos la señal de Tania, no sé, Jaime, tenías ahí, Fidel, perdón, tenías ahí tú alguna pregunta para Edna. Adelante, habías levantado la mano. Sí, es que se me hace bien interesante. A mí lo que me gustaría saber es si es como ya un software, o sea, ustedes ya manejan un software donde te hace toda la métrica, o lo están haciendo un poco más artesanal, recolectando la información. ¿Cómo es eso, lo que hacen en Luna? O sea, ¿lo Mira, vacían en un software donde ya viene este proceso, o cómo es eso? no hay dos intervenciones iguales, por lo tanto, no podemos como robotizar el tema. ¿Mm? Pero nosotros lo que usamos son los instrumentos que ya son muy maduros y esos instrumentos los tenemos en encuestas que están integradas y hechas en Solvay CTO. Por lo tanto, es un proceso muy automatizado que tiene unos ajustes necesarios. Por decir algo, si tu empresa hace algo muy particular en salud, yo lo que quiero es hacer un doble clic en salud, entonces necesitaré, no sé, 2 o 3 preguntas o 2 o 3 indagaciones en salud. Eh, Tú puedes tener jóvenes integrados a un proyecto, pero quieres escuchar la voz de los jóvenes. Eso no necesariamente lo escuchas en una encuesta, pero sí necesitas instrumentos participativos. Entonces nosotros tenemos diseñados múltiples instrumentos donde un joven estructura en un árbol de problemas sus problemas, estructura y se califica a sí mismo en sus restricciones y debilidades, o una mujer se califica en su capacidad para empoderarse y reducir la brecha de género. Entonces hay múltiples juegos que realmente son múltiples juegos y conversaciones que hacemos. Eh, Esos datos normalmente se sistematizan y pasan por un proceso de analítica.
el proceso de analítica son múltiples programas, y esto es muy técnico en Python, que lo estamos haciendo en Python, donde ya lo que hacemos es una limpieza de una base de datos bastante automática, pero igual la limpieza de base de datos es lo que harías con cualquier software. O sea, siempre vas a tener que hacer la limpieza. Y a partir de Aquí esa yo creo, limpieza, perdón, yo creo que aquí lo importante, Fidel y todos nuestros amigos participantes, es entender que sí hay herramientas, evidentemente, software y demás, pero lo más importante de lo que nos está planteando Edna es que la realidad y el momento y las necesidades de cada empresa son muy particulares. Entonces, si bien hay todo un modelo que permite diferenciar, clasificar y conjuntar todas las necesidades y la información de la organización, usando las diferentes herramientas, no solamente de software, porque aquí también hay una parte humana muy, muy importante. Todo se personaliza de acuerdo a la necesidad de cada proyecto y de cada empresa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Edna, si me permites, tenemos también una pregunta de Marcela. Marcela, adelante, levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por esta plática, muy interesante. Creo que eso es lo que hace falta precisamente, que muchas empresas hacen actividades y nadie sabe, ¿no? Como eso uno se muere en el intento y nadie supo. Muchas felicidades. Y quiero preguntarles, por ejemplo, para una pequeña empresa, una asociación civil que se dedica a la educación en artes, a la educación formal a niños indígenas, programas de reinserción social a través de las artes, que ha sido exitoso. Este programa, ¿en qué se debería de centrar de acuerdo a tu experiencia? Cuando ellos quieren buscar aliados, buscar fondos, que se enteren que sí tiene una efectividad muy alta lo que hacen, ¿cuáles serían los aspectos donde deberían ellos centrarse? Porque, bueno, en infraestructura, más bien ellos lo que necesitan es infraestructura, ¿verdad? Más bien tienen infraestructura, pero necesitan un elevador para gente con discapacidad, por ejemplo. ¿Qué hay de esas empresas que son, pues, sin fines de lucro, pero que hacen una actividad que sí tiene una eficacia muy alta? pues cuando tú dices una eficacia muy alta, hay que demostrarlo. O sea, ¿en dónde quieres medir la eficacia? En que hubo menor deserción, hay menor embarazo adolescente, los niños han mejorado muchos aspectos psicosociales que les ha permitido desarrollar unas competencias para el empleo o emprendimiento X o Y. El tema artístico es algo que evidentemente transforma las vidas, pero si yo solamente mido la parte artística y me olvido de todos los efectos que puede tener, posiblemente un financiador va a decir, bueno, pues está muy bien la orquesta, por ejemplo, pero me gustaría saber qué es lo que va a pasar con esos niños cuando terminen su educación o su periodo en la o su periodo en la orquesta, ¿a qué estoy contribuyendo? Normalmente los financiadores lo piden. Hemos medido impacto en ONGs, por ejemplo, en Fundación Plan Internacional, que ha tenido financiamiento del gobierno alemán o financiamiento de la Casa Chanel, etcétera. Y lo que piden es, cuénteme eso que yo estoy invirtiendo, ¿en qué se vio? Y yo no puedo contar que tuve 300 impactados porque finalmente eso no es la respuesta. Perfecto, muchas gracias, Edna. No sé si alguien más tenga Gracias. alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, con muchísimo gusto puede abrir su micrófono y lo escuchamos. Cualquier cosa. Hola, buenos días. Hola Isabel, adelante, bienvenida. Muchas gracias. Yo solamente quería comentar que esta medición de impacto, la charla me ha dejado impactada. Qué En bueno. verdad, muchas felicidades. No tengo ninguna pregunta. Estoy verdaderamente impactada de forma positiva. La labor que hacen, ¿verdad? En Aluna es impresionante y definitivamente coincido con los demás que seguramente están ahí, en verdad, en esta plática, que estas herramientas, esa metodología, esa técnica de medir nos hace falta
a todas las empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo bien importante. Y lo que yo quería que preguntar en el chat, pero bueno, no salió nunca la pregunta, era si esta charla, porque yo leí ahí que se había grabado en vivo, nos van a compartir el link, en dónde va a quedar, si la van a compartir, ¿verdad? Si quedó grabada, o la presentación, porque en lo personal, en verdad, estoy gratamente impactada, y yo digo, a mí me gustaría poder volverla a escuchar, ¿verdad? Las veces que sean necesarias, y qué más que felicidades. Muchas gracias, Isabel. Pues contestando a tu pregunta, efectivamente, la sesión está grabada, vamos a compartírselas, por eso le estamos pidiendo ahí sus datos de contacto, les vamos a enviar eso. También nos habían solicitado, Edna, que si podíamos compartir algo de la presentación, entonces seguramente habrá algún material que nos comparta Edna y que se los hagamos llegar, porque entendemos que una presentación como la que nos dio o sea, en este tiempo nos dio una cantidad de información que es necesario a veces oírla una o dos veces para poder aprovecharla al máximo. Entonces, con muchísimo gusto, vamos a hacerles llegar eso, además de una constancia de participación en el webinar. Tenemos por ahí también la mano alzada de Rosario y de Caro. Rosario, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Rosario, adelante. Gracias, gracias por permitirme hacer la pregunta. Para mí es bien importante en el área en la que me desarrollo es conocer la medición de impacto, pero en área sostenible, de sostenibilidad, pues hablando de las tres áreas, económico, social y ambiental. Y bueno, es un contexto súper amplio, entonces a veces es como entender por dónde se empieza, ¿no? A medir. Y pues esa sería la pregunta, básicamente. Y muchas gracias. No, gracias a ti. Adelante, Eta. Pues lo que nosotros decimos es, y suena, yo digo, a veces suena como un poco odioso, pero lo tengo que decir porque es así. Dime qué quieres medir y te lo medimos. O sea, solamente dime qué quieres medir y lo medimos. Y tenemos que saber si eso se correlaciona con lo ambiental, con la gobernanza, se correlaciona con efectos en los empleados, con temas de diversidad, con temas de derechos humanos, y eso lo podemos medir. O sea, básicamente el marco metodológico te debe permitir medir lo que quieras. Y se basa en hacer, hazte cuenta, las preguntas correctas, buscando los datos correctos para tener el indicador correcto. Así que no importa, podemos medir desde percepción, clima laboral o efectos en una comunidad en términos de una intervención ambiental. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Caro, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes y un saludo desde Perú. También para Bienvenida. felicitar, gracias, para felicitar a la ponente y quedarme justamente con lo último que ha mencionado, ¿no? Cuando hacemos intervenciones, sea desde el lado privado, en el marco de programas de responsabilidad social, ambiental también, siempre, por lo menos aquí, tenemos el problema de la atribuibilidad, ¿no? Cómo tenemos que ser, supongo yo, y es lo que he venido haciendo en mi práctica de varios años, éticos respecto a cómo atribuyo yo que el impacto que estoy demostrando con el uso de las herramientas e instrumentos que también ha expuesto Edna, es atribuible de una manera, diríamos, por factores compartidos, porque nunca un logro, y espero la respuesta de Edna, va a ser estricta o 100% fruto de la intervención sola de la empresa, de la ONG, de la iglesia, etcétera, ¿no? En el sentido que la generación del valor social siempre van a tener otras variables, ¿no? Entonces no quiero ahondar mucho, pero sí conocer tu experiencia y tu opinión respecto al tema de la atribuibilidad. Gracias. Pues, justamente ese contexto es tan dinámico que tú puedes tener una situación donde
cada 4 años o cada periodo cambia, obviamente, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional. Hay unos efectos macroeconómicos, por ejemplo, ahora estamos teniendo un efecto gigantesco todos los países en términos inflacionarios. ¿Eso cómo va a ser ajeno a una situación comunitaria? Obviamente incide. Eh, pero la única manera de saber cómo incide es indagándolo. Y saber si lo que yo estoy haciendo, suponte que estamos buscando mejorar solo ingresos, si realmente esa mejora bajo cualquier tipo de condición, una política pública, etcétera, que se esté dando, que si dieron el paso a paso de lo que hacemos es, primero entendamos el contexto, qué hay a nivel gubernamental, qué hay a nivel regional, qué hay a nivel local, qué informes hubo en el pasado de la empresa que generó X información y cuál es su proyecto. Y cómo nosotros allí logramos buscar cómo es que vamos a enlazar o hacer las correlaciones que se deban hacer o las preguntas que me permitan separar y decir, sí, sí, el 100% de esto es nuestro, pero hay muchas otras cosas que inciden en A, B o C, en las cuales pues yo debo tener la capacidad de definir ese aspecto, de atribuir. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Tenemos todavía unos minutos. Adelante, adelante. No, Ah, perdón, pensé que estaban haciendo alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podrían A ver, te quedó el micrófono ahí abierto, o permítame. sea, y qué tamaño sean, que tanto ocupe. Espérenme. Porque Ok, alguien se quedó con el micrófono abierto, pero bueno, ya lo silenciamos, pero si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto puede abrir su micrófono. ¿Pueden pasar el contacto nada más para tenerlo? Es que fue muy rápido. El contacto Ya está en el chat, está ya compartimos el correo de contacto de Edna, pero no se preocupen, de cualquier manera a todo mundo le vamos a pasar la información, la liga del video, su constancia y los datos también con el material que compartamos, vendrán los datos de contacto de Edna para que puedan hacerle alguna consulta, alguna pregunta directa, ¿no? Y creo que parte de lo importante que hemos estado reflexionando en estas preguntas, en estas sesiones de preguntas y respuestas, es la medición de impacto no es para cierto tipo de empresas, la medición de impacto no es para las grandes empresas, la medición de impacto no es para quien tiene grandes presupuestos, la medición de impacto se puede hacer en cualquier tema, para cualquier tamaño, en un programa pequeño, en un programa grande, para toda la organización. Creo que eso es uno de los elementos fundamentales que nos has transmitido, pero que quisiera yo que a lo mejor en una breve idea final, nos lo pudieras decir tú con tus palabras. Tienes el micrófono apagado. La medición de impacto es tan relevante como la medición de cualquier proceso. O sea, uno no se imagina un Coca-Cola no midiendo la efectividad de su proceso de manufactura. ¿Cuántas botellas salieron bien? ¿Cuántos líquidos salieron por fuera de los parámetros de calidad? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto no se vendió? ¿Eso cómo terminó en el bottom line del negocio? Eh, ¿Cómo va su campaña publicitaria? ¿Cuáles son los indicadores alrededor de a favor o en contra en redes sociales? O sea, es exactamente lo mismo y es tan importante hoy en día, posiblemente hace 5 años no lo era, hoy es absolutamente, yo pensaría que obligatorio, porque si queremos entrar en el mundo real de los estándares y la sostenibilidad, ya nos están obligando a eso. Si yo soy una empresa, por ejemplo, que vendo un servicio donde mis clientes son europeos o un producto donde tengo a Europa como cliente en algún contexto, yo tengo que subir el estándar. Porque allá, si supongo estoy exportando, allá me lo van a pedir. Allá me van a pedir que reporte si no violo derechos humanos, que reporte
cómo están las condiciones de trabajo, que reporte si estoy generando valor a la comunidad, si estoy bla, bla, bla. Entonces, finalmente, ya no es como hace 5 o 10 años que yo podía seguir diciendo, impacté a 3.500 personas porque hice 2 charlas al año. Hoy ya se convierte en parte del negocio. Y eso es lo que creo que hay que empezar a impulsar para que asimismo el negocio esté preparado para invertir en esto. Perfecto. Edna, en términos de la pregunta detonadora de este seminario, por qué no temerle a la medición de impacto? Y creo que una de las cosas que más le tememos a la medición de impacto es lo complejo y lo caro, o sea, el costo que nos va a significar el realizarlo. Y creo que esa es una de las principales percepciones que nos limitan a veces sin saberlo. Después de escucharte toda esta explicación que incluso nos compartiste, muchos detalles técnicos, eh, no quisiéramos que la gente se quedara con la idea de, no, sí es complejo. No, es complejo en el sentido a lo mejor que tiene un montonal de metodologías y de herramientas y de caminos que ustedes como expertos ya han logrado descifrar y encontrar esas rutas. Pero en realidad para la empresa, qué tan difícil, qué tan complejo y qué tan costosa puede ser la inversión de iniciar un proceso de medición de impacto para los que no lo han hecho, pero también cuál es la complejidad o el costo adicional que significaría para una empresa que ya está haciendo de alguna manera, de forma casera, por llamarlo de alguna manera, la medición de impacto, el poder entrar a un proceso mucho más formal que le permita profundizar y llevar esa medición de impacto hacia otro nivel, ¿no? A un nivel mucho más evolucionado. A ver, con la experiencia siento que la respuesta es lo mismo que te diría, no sé, alguien que está haciendo la manufactura y paga un componente de aseguramiento a través de un software, supongamos. Tú quieres ser, además de hacer tu manufactura, escribir un software, probarlo, ponerlo en producción, capacitar a tu gente, hacer que la gente haga ese software, lleve todas las herramientas, se equivoque varias veces, tenga una curva de aprendizaje lento, o quieres un resultado de calidad, un resultado riguroso y un resultado imbatible. Es como, ¿dónde quieres estar? Piensa que las áreas de conocimiento son las áreas de conocimiento. Por eso es que es el proyecto de medición. Tú puedes seguir haciendo tu proyecto de reforestación. En eso eres experto o tienes un experto que te ayuda. Tú puedes seguir haciendo tu proyecto de educación. Si eres experto en educación, lo estás haciendo. Si no, seguramente tienes un experto que te está ayudando en educación. Lo mismo pasa con el proyecto de medición de impacto. La curva de aprendizaje es larga. O sea, yo siento que es muy técnico y cuando Fidel me preguntaba, ¿ustedes ya tienen herramientas? Es que son múltiples cosas las que se integran aquí. Con un cliente en particular, quedamos en un acuerdo en que vamos a ir durante diferentes momentos, vamos a grabar todo lo que hace a nivel país y eso que hace a nivel país nos va a permitir consolidar su modelo de medición, el de él, porque además es único. El de él no se parece al de nadie, así sea el mismo sector, así sea el mismo tipo de industria, no se parece. Este es un modelo. Ahora, tú quieres tener un equipo de ingenieros de desarrollo haciendo analítica de datos, te lo podemos capacitar, pero creo que habría demasiado desperdicio. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas en las que la empresa puede crecer e involucrarse, pero también hay cosas que es necesario que lleguen en el momento apropiado y el costo de oportunidad no lo debe consumir. No sé si respondí. Sí, claro, muchas gracias, Edna. Y además mencionar, y qué bueno que tocaste el tema de Fidel, porque digamos que en nuestro entorno vamos a encontrarnos con muchas herramientas
que ya te dan como la solución, te ofrecen la solución ya a la medida, casi inmediata, ¿no? Es un fast track en el sentido de que es un software, tú metes la información, te la procesa y te entrega el reporte. Yo creo que aquí una de las cosas muy valiosas de la metodología que nos estás presentando, Edna, es que si bien se usan herramientas, si bien se utiliza modelos y herramientas para procesar y recolectar toda la información y trabajarla, hay adicional un trabajo humano que permite precisamente lo que decíamos hace un momento, el poder personalizar y ajustar todo a la medida de las necesidades de cada empresa y de lo que el entorno le está demandando como información a la empresa. Y no solamente en un tema de comunicación, sino también en un tema de gestión, lo mencionaba en un principio, que esto es no solamente para poder cumplir con lo que nos exige algún cliente o qué es lo que nos exige alguna empresa o alguna institución para poder comprar mis servicios o mis productos, sino también qué necesitamos nosotros para obtener esa información en tiempo real que nos permita hacer los ajustes necesarios, tomar las decisiones necesarias para poder nosotros incrementar ese impacto que queremos nosotros lograr con cada uno de nuestros programas. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues le doy la palabra a Tania. Tania, muchas gracias. Yo quisiera un momentito Sí, presentarles unas fotos de, pues digamos, aquí no está todo lo que hacemos, pero podrían tener una idea de esto y es, por ejemplo, aquí estamos haciendo un levantamiento a través de una entrevista en un productor de un tema que que le interesaba mucho al cliente. No sé cómo irme a... mira, Rosario en lo que va esto. sacando tú las fotografías, Rosario nos dice que uno de los miedos que tienen es no haber hecho las preguntas correctas al principio. Pero no te preocupes, Rosario, este es un proceso vivo. O sea, muchas veces nos pasa, ¿verdad, Edna? Que al principio tienes evidentemente una hipótesis, hacer el planteamiento, y a través de estos procesos de consulta y de diálogo con los grupos de relación, esas preguntas que se planteaba la empresa en un principio se pueden ir ajustando y modificando, ¿no, Edna? Claro, de hecho, lo que les decía, o sea, esto es un proceso vivo y lo que les estoy mostrando aquí es ese proceso vivo, o sea, e- esto, esto, esto es una persona que está en una comunidad en México que está evaluando sus necesidades. En la otra fotografía estábamos haciendo una entrevista y en otra fotografía que ya no tuve tiempo de buscar, estamos haciendo una No encuesta se en ven. hogares. Entonces, depende mucho hacia dónde quieres ir, pero pues solamente necesitamos entender tu proyecto, tu inversión. Así. ¿Y qué es lo que tú quieres contar de eso? ¿Qué es lo que te duele de esa inversión? ¿Qué es lo que te duele adentro del negocio? ¿Qué es lo que te duele afuera cuando conversas? Eh, ¿Cuáles son los conflictos que se están generando por no tener la información? Y eso finalmente debe ser la motivación para hacerlo. O sea, ¿qué es lo que quieres resolver? Es la primera pregunta que te vamos a hacer. ¿Qué quieres resolver? ¿Quieres resolver un problema de comunicación, un problema de gestión, un problema de ejecución, un problema de cierre de impactos? ¿Qué es lo que quieres resolver? Eso es la primera pregunta. Ok, pues creo que ha sido una sesión muy, muy importante, muy rica. Te agradecemos muchísimo, Edna, tu disposición, el habernos compartido este espacio. Aquí en pantalla también nos está poniendo un pequeño reconocimiento que queremos entregarte a nombre de Aliarse por Quintana Roo y Empresability. Dice Aliarse por Quintana Roo Norte y Empresability. Jaime, por favor, continúa. No te, Tienes tu micrófono apagado, Jaime.
Ya yo que me da mucho gusto compartir este reconocimiento y dártelo con mucho cariño y aprecio y sabiendo que esta es la primera de muchas en la que estarás con nosotros. Me alegra mucho saber esto y también felicitar a nuestros amigos de Aliarse en Quintana Roo. La verdad es que yo fui presidente de esta organización por 2 magníficos años y siento que lo que están haciendo allá en Quintana Roo es un ejemplo para el resto del país. Así que, pues muchas gracias, Edna, gracias, Tania Corina, y a todos los que asistieron por esta fantástica exposición y aprendizaje. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Que se repita. Pues Felipe, te dejo la estafeta, sé que esto está grabado, ¿no? Y se puede reproducir y volver a aprender sobre ello. Así es, así es. Entonces los invitamos a todos, por favor, que los que no han hecho, que nos compartan ahí sus datos o se los manden a Tania y estaremos ya haciéndoles llegar el video de esta sesión para los que entraron un poquito tarde y se perdieron algo del principio, o para los que lo vieron completo y como yo la vamos a volver a ver 1 o 2 veces más. Vamos a compartirles algún material que nos haga llegar Edna muy pronto y su constancia de participación. Entonces, Gracias. agradecerles a todos, agradecerte Edna una vez más y por supuesto tendremos más espacios como y estaremos ahí muy pendiente de las fechas en las que estés por acá en México para que poder ver si podemos, ya nos pondremos de acuerdo con Tania para ver si podemos tener alguna sesión presencial. Para la gente que nos acompañó de otros países de Latinoamérica y de otras ciudades de México, Tania nos está poniendo la mano a Tania que desea participar. Adelante, Tania. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Una disculpa les ofrezco porque ando en una biblioteca en la Ciudad de México, entonces entre que los datos móviles, que la pila, bueno, ya entré desde el celular. Pero bueno, Edna, agradecerte enormemente por tu participación, valiosísimos tus conocimientos, el que los compartas con nosotros, el que nos abras estas miradas hacia esa necesidad de medir el impacto de las empresas, porque como bien dices tú, para allá están yendo ya los líderes a nivel internacional y quien quiera ser parte, sí o sí va a tener que en algún momento subirse. Y yo agradecerle mucho a los socios de Aliarse, sobre todo a las pymes, porque como sé a veces las empresas pequeñas, medianas y micros no tienen acceso a esta información, ¿no? O no le ven ese valor a la medición del impacto, más que las grandes. Las grandes a veces ya incluso hoy están con un impacto a nivel global. Agradecerle mucho a Empresability, Jaime, Felipe, que desde el día número 1 que los conozco, me han dicho sí, nosotros nos sumamos a apoyar, a aliarse, a reforzarlos. También a todos aquellos asistentes de Perú, de otros países, creo que está Guatemala, que se sumaron. De verdad, gracias por creer en Empresability y en aliarse por Quintana Roo. Igual aprovechar el espacio, aparte de agradecerle a Edna por su valiosa participación, que no olviden ponernos su correo para enviarles la constancia, el link del video y también para hacerles mandarles, el link de otras capacitaciones que vamos a tener también con Empresability, que ya vienen para el siguiente viernes, que también va a estar muy interesante, con Fernando Solari de Argentina. Entonces también, si quieren su constancia y el video y la información, no olviden dejarnos sus datos, su correo, para estarles enviando esta información. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que en algún momento armemos un taller padrísimo presencial en Cancún o Ciudad de México, que yo no dudo que va a ser totalmente exitoso y que vas a darle mucha luz a muchas personas líderes, tanto directivos como operativos, que están en la responsabilidad social empresarial. Muchísimas gracias, de verdad, Edna, Felipe Tania. y Jaime, ¿qué les puedo decir? Ajá. No, ¿de qué, Tania? Yo quisiera destacar, fíjate que tenemos muchos invitados, pero entre ellos quisiera destacar algunos. Tenemos a Antonio Tamayo, que está aquí con nosotros, es de nuestra red de expertos, los saludamos con afecto, y a Jessica Pons, que es quien dirige Fundación Grupo México. Y qué gusto ver que Jessica está aquí y nos esté poniendo comentarios muy elogiosos sobre Edna en el chat y sobre esta actividad. Saludos también a ti, Jessica, y muchas gracias. Pues Jaime, aprovechamos también el comercial para decir, Fundación Grupo México, además de ser una de las empresas miembros fundadores de Empresability, estamos preparando cocinando una sorpresa muy interesante, un evento euroamericano
al cual, por cierto, estamos invitando también a Edna, para que participe, para que se sume en esto, y muy pronto pues, estaremos, yo creo que en esta misma semana, dándoles más información y más noticias acerca de este importante evento que está organizando la Fundación Grupo México. Pues Tania, pues adelante, pues yo creo que, como dicen, se acabó lo que se vendía, así que, Gracias. ¿eh? Miren, aprovechando el espacio también, Jaime Felipe Etna, para los asistentes que todavía no siguen en LinkedIn a Empresability, de verdad, o sea, denle like o síganlos, porque ahí constantemente están subiendo información sobre ponencias, sobre tendencias en la responsabilidad empresarial y sostenibilidad. Gracias a esa red social yo los conozco ahora y estamos ahora con esta reunión, que la segunda de, espero que sean muchas. Entonces, pues bueno, no olviden hacer uso de estas redes sociales que hoy en día tienen un alcance impresionante. Les mando un saludo a todos, les agradezco enormemente. Estamos en contacto y bueno, Edna, un abrazo hasta cualquier parte del mundo en la que estés actualmente. Muchísimas gracias. Hasta Igualmente un luego. abrazo para todos. Hasta luego.